Buenas tardes a nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Contextos. En el programa de hoy vamos a revisar algunas páginas de una autora británica, una de las más importantes del siglo XIX, que se llama Mary Shelley, una escritora, ensayista y filósofa también de ya hace más de 2 siglos. Aunque su novela más popular fue Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley también ha destacado por un estilo gótico en su escritura, en la que los castillos, el ambiente fantástico de sus historias y la construcción de las pasiones, arrebatos y locuras están muy presentes en su obra, también, así como los peligros del pensamiento y las acciones también están bastante presentes. Todos estos elementos que les he enumerado, además, bastante representativos del romanticismo en el siglo XIX. Y bien, por esta razón vamos a revisar el libro El Mortal Inmortal y otras fantasías góticas, que se publicó en el año 2003 por una editorial española que se llama Valdemar, que se ha especializado además en temas de literatura del siglo XIX, de terror y también, por supuesto, del romanticismo. Este es quizás el sello más destacado en cuanto a relatos de terror en el mundo hispanohablante. Bien, sin más preámbulos, vamos a revisar algunos de los cuentos más representativos que están en este libro. Vamos a empezar esta guía. Mientras hablaba, extendió los dos brazos largos y flacos, parecidos a las patas de una araña, y dio la impresión de abrazar con ellos la extensión de agua que había ante él. Era un milagro. Las nubes se quebraron y huyeron, el cielo azul se asomó, y luego fue como un campo apacible sobre nosotros. El viento tormentoso fue cambiado por una suave brisa que sopló desde el oeste. El mar se calmó. Las olas se convirtieron en ondas. Me gusta la obediencia incluso en estos estúpidos elementos, dijo el enano, cuanto más en la mente indómita de un hombre. Has de reconocer que fue una buena tormenta, y toda de mi creación. Era tentar a la providencia intercambiar palabras con este mago, pero el poder en todas sus formas resulta venerable para un hombre. El miedo, la curiosidad y una persistente fascinación me acercaron a él. Este fragmento que acabamos de leer pertenece al cuento La Transformación, que es uno de los primeros que encabeza este libro, en el que un joven rebelde, cuyo odio crece irracionalmente contra la familia de su prometida, cae en desgracia, cae en la pobreza, hasta que un día, tras vagar por una playa salvaje y sombría, conoce a un ser grotesco, deforme, y que sin embargo tiene un gran poder y que incluso él llega a tildarlo de mago. Entonces se vale de estos poderes para ofrecerle dinero a cambio de poder ocupar su cuerpo durante un día entero. Este tono fantástico acompaña de hecho varios relatos de Mary Shelley, una gran escritora del siglo XIX. Vemos ahora el fragmento de otro cuento a continuación. Su semblante era tan sosegado, irradiaba una devoción tan angelical y una fe en el bien, que el ostendardo no tuvo valor para mirarla. Durante un momento, cuando ella quedó en silencio y miró la estrella, se sintió impulsado a arrojarse a sus pies y confesarle el plan diabólico que había tramado, y entregarse en cuerpo y alma a su guía, a servirla, obedecerla y venerarla. Pero el impulso fue momentáneo y el sentimiento de venganza regresó a él. Desde el momento en que ella le había rechazado, el fuego de la ira había ardido en su corazón, consumiendo toda sensación sana, toda simpatía humana y gentileza del alma. Había jurado no dormir en un lecho o beber otra cosa que no fuera agua hasta que su primera copa de vino no estuviera mezclada con la sangre de Manfredo. Había cumplido su juramento. Una extraña alteración se había labrado en su interior desde el momento en que vaciara aquella impía copa. Esta cita pertenece al cuento Historia de Pasiones, es uno de los relatos más extensos de este libro, pero en el que, si bien no está presente el elemento fantástico, sí cabe más bien todo el sentido político de una época, de su propio tiempo. Nos referimos al siglo XIII, en los años 1200 y 1300 aproximadamente, cuando Italia estaba fraccionada en dos bandos, los güelfos y los gibelinos, en una porción de su región, que era Nápoles. Lo que acabamos de leer entonces corresponde a un diálogo tenso entre dos personajes. Despina, un personaje femenino, una mujer, que desea continuar el legado de Manfredo, mientras que por otro lado tenemos al Ostendardo, el traidor que asesinó a este monarca de Nápoles. Poco a poco entonces el lector va advirtiendo que este personaje podría ceder a los argumentos de esta mujer, de Despina, pero lamentablemente vence el odio, la obsesión y el poder en general. Y este cuento es otra demostración en el que priman los sentimientos negativos y de hecho tienen una fuerza abrumadora, tanto como para poder encerrar y dejar como prisionera a este personaje. Vamos a revisar ahora la última cita del programa con respecto a uno de los cuentos de esta gran autora. Durante un tiempo, la extraña y tremenda circunstancia de su largo trance puede haber amenazado la pérdida total de cordura del señor Dodsworth. Mientras atravesaba
mientras atravesaba el monte Saint-Gothard, había lamentado la muerte de un padre, y ahora todo ser humano que había visto alguna vez se hallaba bajo tierra, convertido en polvo. Cada voz que había oído estaba silenciosa. El mismo sonido de la lengua inglesa ha cambiado, tal como le informan su experiencia en conversación con el doctor Hotham. Los imperios, las religiones, las razas de hombres probablemente han surgido y desaparecido. Su propio patrimonio, el pensamiento resulta ocioso, no obstante, sin él, ¿cómo podría vivir? Se ha hundido en el voraz abismo que se abre codicioso para tragarse el pasado. Sus conocimientos y sus logros casi seguro que son obsoletos. Con sonrisa amarga piensa, he de volcarme en la profesión de mi padre y convertirme en un anticuario. Los familiares objetos, pensamientos y hábitos de mi niñez ahora son antigüedades. Se pregunta dónde están ahora los 160 volúmenes de folios manuscritos que su padre había compilado y que él, siendo muchacho, contemplaba con reverencia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde su compañero de juegos favorito? El amigo de años posteriores, su destinada y hermosa prometida. Las lágrimas, largo tiempo heladas, entonces se descongelan y fluyen por sus mejillas jóvenes y viejas. Este fragmento pertenece, creo yo, a uno de los cuentos más importantes, o de hecho los más destacados que se reúnen en este libro y que se llama Roger Dodsworth, una de las historias en realidad mejor logradas por Mary Shelley, en el que todo el argumento es una gran hipótesis, una gran conjetura de lo que vivió el protagonista homónimo, luego de haber pasado más de 100 años congelado en un monte de Inglaterra. Todo empieza por una casualidad. Imagínense estar atravesando una montaña de altas heladas, de altas nieves, y que de pronto las propias bajas temperaturas congelan tu cuerpo y de pronto te quedas en un estado inanimado, inconsciente, por más de un siglo. Este cuento trata y especula sobre lo que sucedería después y sobre todo el golpe anímico, el golpe de realidad, de despertarte después de pasadas muchas décadas y darte cuenta pues que ningún familiar, ningún amigo, ninguna persona, lengua incluso conocida, pues ya es la misma de antes. Entonces todo este cuento en realidad Mary Shelley vuelca toda su experiencia, vuelca toda su sensibilidad de escritora del siglo XIX para elaborar cómo se debió sentir una persona, digamos, en esta circunstancia tan extrema. Y que, si bien es cierto, no hay a la fecha algún caso conocido, pues el libro nos invita a pensar cómo sería esta situación si es que llegara a suceder, ¿no? Y este contraste, así como la extensa especulación del narrador, dan cuenta también del enorme esfuerzo y el talento que tuvo Mary Shelley en esta época. Bien, como iniciamos este programa, es importante reiterarles que además de las obras más conocidas de Mary Shelley, de hecho puede ser una opción más gratificante revisar algunos de sus cuentos donde se trasluce el espíritu gótico, tenebroso y también fantástico y político de otras épocas. De hecho, Mary Shelley fue una gran activista también a favor del derecho de las mujeres, así como lo fue su madre, Mary Wollstonecraft, también a fines del siglo XVIII. Es además también una oportunidad para conocer en estos espacios a una gran artista mujer. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la web www.conexionvida.pe. Conmigo será hasta la siguiente semana.